días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todas al Sucucho Comiquero, el podcast dedicado a la cultura pop, historieta, manga, cómics, como le quieran llamar. Y bueno, y en esta oportunidad, mi nombre es Aileen Zunino, en esta oportunidad vamos a hablar de la obra de Julio César, de Ricardo Ferrari y Eduardo Rizzo. Y tengo invitados que me acompañan, que me van a dar una mano enorme para nutrirme desde el lado un poco del autor, del dibujante y de sus carreras, digamos, en Columba, que es donde la editorial donde salió en un primer momento este. Y después desde el lado histórico, porque la verdad que tiene un guión que vale la pena seguir. Es muy bello, es muy bello, es muy lindo. Eso lo vamos a debatir y vamos a debatir el tema del rigorismo histórico que tiene, porque es muy interesante. Bueno, para ello, y tenemos de invitados a Ariel Sánchez de Buscalientes. ¿Cómo le va, Ariel? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Ailén? ¿Cómo va todo? Gracias por la Bien, invitación. bien. No, Se ve gracias que, por aceptarla. claro, se ve que vos dijiste, y a ver, vamos a hablar de espaditas, caballitos, barcos, y bueno, dale, invitemos a Ariel. Vamos a hablar de Colombia. Ahí Yo va, dije, no, yo claro. necesito una especie, yo necesito un momento de Colombia y un amante de la historia. Y se me viene a la cabeza ustedes dos, así que bueno. Bueno, Ahí va, Maggie, bueno. gracias por el. Y por otro lado tenemos a la siguiente del podcast de Guatemala, como Anis Marci. ¿Cómo va, Irene? ¿Todo bien? Gracias por la invitación Todo bien. también. Me encanta hablar de cosas de mi profesión, digamos, de mi parte más laboral, de full todos los días, así que me encantan las historietas así históricas. Vamos a charlar un rato. Sí, no, viste que nosotros, creo que nuestro primer podcast en el que compartimos, Maxi, fue de historietas históricas, que era, digamos, una propuesta en su momento de Maxi, de nuestro Capi de López, que también es profe de historia y bueno, le encantan también como a vos todas estas temáticas. Y la verdad que no, a mí particularmente yo soy más aficionada, digamos, no me recibí de abogada, pero estoy ahí en límite, entonces algo de historia siempre como que me toca y me gusta, y me encanta hablar, y bueno, siempre que esté bueno, o sea, siempre que en los cómics hable de historia y de cosas interesantes, digamos, me encanta. Así que bueno, nada, me gusta pensar en la idea porque creo que uno de mis compañeros va a hacer, digamos, un programa o va a salir un programa, creo que sale antes que esto, así que lo puedo decir, sobre Buscalia, que también es un retrato editorial, y me pareció que estaría interesante hacer de Julio César, bueno, este año es un año bastante interesante. No sé qué les parece a ustedes, cómo lo vienen viendo. Sí, yo creo que es el año ahí a ojo del doble de rescates editoriales que el año pasado mínimo. Y hace poquito yo me hice un laburo ahí de sentarme a ver y la editorial Deux también está como meta manija de recuperación de cosas. Así que desde ese lado, una editorial casi abocada a eso, hasta que todas las editoriales están haciendo, no sé, estoy pensando Acero Líquido o reediciones de material que hace muchos años que no estaba en la calle, así que como que es un año, lo veo bastante así, bastante prolífico, ¿no? Hay una Sí. edición de Oswald también que saca Deux, o sea, hay varias cosas dando vueltas. En este caso, Julio César lo saca la editorial Puro Cómic y hizo un ojo muy lindo de rescate, la verdad. Yo también lo que noto, no sé si les parece a ustedes, que, a ver, más allá del rescate, este año también se le ha dado un foco a la historieta de género. Se ha recuperado un poquito lo que es el género, ficción, o sea, ciencia ficción, aventura. Me parece que también va por ese lado. Quizás no tanto lo de autor en sí, o ¿viste? La autobiografía y demás, sino que al género, me parece. Pero bueno, lo del rescate está Hay más variedad.
no sé, es como que no se destila con una cosa o una otra, no hay un estilo de historieta, no hay un estilo de historieta que marque, digamos, o que sea predominante, sino que hay una variedad de estilos y que, bueno, los rescates también justamente, es como vos decís, Ariel, es como que vienen un poco a, a volver, digamos, a este estilo de historietas que hace un tiempo ya no se hacían. Y está bueno porque es como que hay para todo el gusto. La cosa que Sí, bienvenido sea porque están buenísimas este tipo de historias. Sí, sí. obvio, sí, la verdad que sí. No, y aparte Coincido. también quizás saca a la luz tanto guionistas como autores que realmente son grosos. Acá tenemos un gran ejemplo con Ricardo Ferrari y quizás no está tan visualizado. Entonces está buenísimo que estos rescates un poco levanten alguna de las obras y nos haga llegar a más y nos demos cuenta todo lo que hicieron estos tipos. Realmente es increíble, particularmente Ricardo Ferrari, lo prolífico que es en la historieta. Sí. Me decías hace un ratito fuera del aire que Ricardo Ferrari, digamos, arrancó con los 17 años en Columba. Pues, o contaron, porque yo la verdad que yo no soy muy columbera y digamos, yo caí en ese aspecto en particular, caí de casualidad porque un amigo mío es muy fanático de Ricardo Ferrari y es súper columbero y me dijo, tienes que leer esto, porque me lo súper recomendó, aparte con la edición está muy linda, entonces como que me recomendó. Yo leí, digamos, aposté a leerlo, yo soy muy más como presto más atención un poco a los guiones que al dibujo en general. O sea, soy más fan de los guionistas que los de los dibujantes, aunque en algunas obras es preponderante el dibujo y me gustan más. Tengo debilidad por los guiones. Y la verdad que quedé sorprendida directamente porque yo nunca había leído algo de Ricardo Ferrari. Eh, Empezó en Columba, me decías. Claro, claro. Claro, él empieza a escribir a los 17 años, o sea, lleva 50 años escribiendo historietas, Ricardo Ferrari. Realmente grosso. Él empieza Increíble. en Columba, si no digo mal, como ayudante de Robin Hood, y su gran maestro fue Grassi. Bueno, Ricardo Ferrari es de Junín y bueno, tiene como maestro a Grassi y la verdad que escribió un montón de cosas. Nosotros acá estamos, y bueno, quizás después lo hablamos, está un poco en el prólogo de Julio César. Sí, Él tiene una etapa de escribir histórica. guiones históricos, particularmente centrados, o sea, bueno, a ver, tiene desde Espartaco, Julio César, Troya, Sí, Escipión. sí, una Escipión es una historia de historia, Aníbal. Aníbal, sí. Bueno, Escipiones, que eso es lo que yo lo quería mencionar, es una historia, creo que son, no me acuerdo si son ocho episodios, es espectacular, narra toda la historia de la familia Escipión y básicamente centrado en la guerra entre Roma y Cartago. Es espectacular esa historieta. Bueno, entonces, pero para no el tema, tiene esa etapa de novela, de novela histórica, pero después toca un montón de géneros distintos. Por ahí, o sea, a ver, para mencionar alguno que otro. Sí, Espérenme un cachito, tengo mi machete por acá. Pero qué sé yo, a ver, se va por. Está Bogdani, el halcón gitano, que es un piloto que trabaja, o sea, entrena pilotos de la alemanes, pero ajá. digamos, tiene el escenario en la Guerra Civil Española, ciencia ficción, tiene Gwendolyn, no me acuerdo, 914, no sé, 9314, no me acuerdo cuánto es, de ciencia ficción, toca Sí, historieta gauchesca, historieta de los indígenas norteamericanos,
Y Bueno, eso obviamente lo he escuchado, que mi amigo me ha comentado. Sí, bueno, Bastante. esos guiones propios de él, pero después también continúa historietas, por ejemplo, que ha iniciado Robin, la etapa de Gilgamesh, tiene un montón, escribió un montón de Gilgamesh, escribió Gilgamesh, mucho de Nippur, continuó Holbeck, Dax, tiene un montón. O sea, pensar que son 50 años del tipo escribiendo, eh, o sea, tiene de todo, de todo. Es súper, súper prolífico. Y yo no sé si es un autor tan, tan nombrado, tan conocido. Por eso está buenísimo, como decíamos hoy, estos rescates que lo vuelvan a sacar a la luz. Incluso ahora mismo tenemos en las últimas publicaciones, hay 3 historietas de Ferrari, que salió La Sabana, con dibujos de y la vi, Silvestre la tengo Ferrari. cargada esa. Es buenísimo, ese es buenísimo, buenísimo también en Columba. Y después, Sí, Loco Rabia sacó una historieta de dibujo de Saichan, y una parte es La Flor, escrita por Ricardo Ferrari, ambientada en la guerra de Vietnam, también espectacular. La cosa que sí, es realmente un autor súper, súper prolífico. y la verdad que a mí me impresionó muchísimo. Una de las cosas también que hablábamos cuando yo le propuse a Maxi para hacer el programa y le comentaba lo emocionada que estaba justamente con el cómic y que a él seguramente le iba a gustar porque tenía toda esta parte histórica. También una cosa que me impresionó muchísimo y que él me dijo la palabra justa, que fue la solidez en el guión. O sea, hay un guión muy sólido, se dice la palabra y me pareció que fue la descripción justa para Ricardo Ferrari, por lo menos en esta obra en la que mencionamos. Yo creo que, según lo que me contó, yo esto me está armando, ¿cómo se llama? Una listita mi amigo a Rubén le mando un saludo, que es fanático de Ferrari, me está armando una listita de obras para leer, para que Capellán. busque para leer, porque Capellán le Capellán, encanta. Capellán es buenísimo. Capellán le encanta, creo que es una de las favoritas justamente de mi amigo Rubén, que es la que me recomendó. Aparte el Eh, tipo toma quizás a veces, partes de la historia que quizás tampoco son tan conocidas. Porque Capellán, por ejemplo, nosotros conocemos Vietnam, la guerra de Vietnam, ¿no? La participación, o sea, sí, entre Estados Unidos, pero Capellán es previo, es cuando Francia comienza la retirada de su ejército de Vietnam. Entonces son legionarios franceses los que están, digamos, protagonistas de la historia. Es buenísima Capellán. No, es sí, bárbaro. esa Aparte, sí la me gusta cantidad de mucho. autores claro, la cantidad de dibujantes también con los que trabajó. Sí, Voy- voy- decías así. no, que voy tomando nota porque yo de Ferrari tampoco soy, estoy entrando al Ferrari verso, digamos, así que me Sí, sorprendió para bien, como dice Ailén, Sí, como vos y mencionás, Ariel, que quizás yo soy un lector que empezó a leer historieta argentina de post 2000, entonces quedó como arrumbado una montaña de laburos de gente que creo, la pregunta que te iba a hacer es, ¿nunca se lo editó así en formato más libro antes de obra de él previa a los 2000, digamos, nunca salió en formato libro o salía solo así en las Nippur? eh, que yo así rápido y que tenga conocimiento, no, no. Por ahí debe haber algo que quizás yo desconozco, Claro. pero creo que no. Creo que No, me no. parece que es la entrada, es la entrada moderna al autor, ¿viste? O sea, entrás Claro, ya no por lo que la pasa es que revista, son, sino por el tipo. claro, bueno, sí, o sea, quizás en el formato libro, capaz que tenemos en los últimos años también todo lo de Gilgamesh. Viste, claro. todos los tomos que fueron saliendo de Gilgamesh, ahí se recopiló mucho de la obra. Creo que fue uno de los que más escribió Gilgamesh también. Eh, y quizá también la particularidad es que todas estas series son largas. Sacando las del este periodo de Espartaco, Julio César, Troya, Escipiones, que son 8 o 10 capítulos, los otros son bastante largos también.
Y yo Pero justamente te iba a hacer una pregunta al respecto de la revista de Colombia. Yo sé que los salían, creo que salían Nippon Magnum, salía Julio César, pero generalmente los cómics, sí, las historietas de Colombia salían una vez por semana, ¿puede ser? ¿O y en una vez Columba, cada 15 días? lo que pasa es que Columba tenía varios títulos que se estaban editando al mismo tiempo. Claro. ¿Y D'Artagnan, eso salían una vez por semana o cómo era cómo eran las salidas de los capítulos de no estoy tan cada... seguro, me parece que salía una revista, o sea, cada revista salía una por mes. Entonces vos tenías, pues, en un mes Ajá. tenías un intervalo, una D'Artagnan, una Nippur Magnum, así. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Y en esas revistas tenías un capítulo de Julio César, un capítulo de otro, Claro, entonces sí, vos pensás que, vos, por ejemplo, Julio César tiene 15 y episodios, 15. 15 capítulos, y quizás no te salían todos los meses, capaz que te salía cada 2 meses, entonces la obra se Claro. extendía capaz que era año y pico, cosa que hoy, viste, eso ya es impensado, una cosa así, ¿no? Hoy, bueno, más allá Una de de que... las cosas que a mí, una de las cosas que a mí me pasó, por eso preguntaba más o menos cada cuánto, cuando yo fui leyendo la obra, después vamos a profundizar más adelante, pero me pareció que tiene que ver justamente con el tema de las salidas y cómo se leía de otra manera o se leía con otros tiempos. Yo cuando que leía un capítulo, por lo menos en Julio César, me pasaba que lo leía y no podía seguir avanzando, tenía que procesar cosas, era como que pensaba que tenía que procesar lo que había pasado en el capítulo, pensar en cosas, no es como, no es una lectura rápida, a eso me refiero, no tiene esa, me parece, a mí particularmente me pasó eso, que sentí que yo tenía que darle un tiempo que le cante el capítulo y después, qué sé yo, no sé, por lo menos un día leer un capítulo y al otro día leer el otro. Bueno, ponele por darte un tiempo, o 2 días. Porque me pasaba que es de una lectura que es como medio conciencia. Y creo que también eso tiene que ver un poco con la manera, o sea, yo siento que tiene que ver con la manera en que salía en su momento. Era otra forma de leer, me parece. Hoy capaz que agarramos, tenemos un tomo recopilatorio de cualquier cosa y lo leemos, qué sé yo, una historia que arranca, empieza y termina, y la leemos toda de recorrido, digamos, y se terminó. Podemos hacer una relectura, podemos rever cosas, pero en este caso es como que me parece que tiene su proceso, no sé qué les parece a ustedes o qué les Y sí, o qué yo creo piensan que al es así. respecto. Es así, me parece que o sea, era otra forma de tener el material. Nosotros hoy creo que estamos acostumbrados a leer la historieta, la historia completa y queremos, ¿viste? Esa ansiedad de completar y de tenerlo todo completo. Y quizás en otro momento no sé si era tan así. De hecho, a mí particularmente, Claro, a mí me encantan, ¿no? Las historietas de Columba, pero la gran mayoría no las leí completas. O sea, y quizás tenemos el acceso, no sé, por ejemplo, a la página de Columberos donde las podemos descargar hoy completas, pero si tenemos las revistas, claro. yo no tengo gran cantidad de revistas, me gusta muchas veces hojearlas, pero las historias no las completás ni de casualidad. Yo, por ejemplo, una vez me había propuesto completar Merlín de Robin y Kike Alcatena en las Columba, creo que son 8 o 10 capítulos, y nada, debo tener 3. Me volví loco para encontrarlas y no las encontré. Pero Claro, sin es muy embargo, difícil ahí. Sí. es re difícil. Sin embargo, no sé, de alguna forma, quizás los capítulos tienen un cierto como aire de autoconclusivo, que no sé si a veces es tan necesario si leo la historia completa. No me refiero a Julio César en particular, sino en general. Y creo que con lo de Ricardo Ferrari, a ver, no sé si creo que aplica a Julio César, pero aplica también a toda su obra. El tipo no es que se ocupa de los personajes, de lo que le pasa a los hombres adentro de la guerra, de la situación. Entonces, en realidad lo que él está hablando es de conflictos personales dentro de un contexto. Entonces, muchas veces Sí. quizás no es necesario tener la historia completa. No sé, por ejemplo, esta de ciencia ficción, Gwendolyn
3, 9, 14, nunca me acuerdo el orden de los números, es una bien de ciencia ficción, de una piloto de una nave que va entre planetas, y vos lees capítulos aislados. Yo tengo un montón de capítulos aislados y cada uno tiene su propia esencia, y está buenísimo disfrutarlo como algo quizá hasta autoconclusivo. Y por ahí Claro. lo que decía vos, Elena, o sea, lo procesás, lo disfrutás por el mismo hecho de leer ese único capítulo. Y Y es que hay se muchos, por preveía ejemplo, de que si no comprabas, no llegabas a lo mejor a comprar la próxima, bueno, era un capítulo que era más o menos autoconclusivo, pero en la próxima a lo mejor no la llegabas a enganchar y no te perdías de demasiado, o te perdías de alguna cosita, pero que no hacía, no era claro, de vital importancia. Yo creo tal ahí dos cual. cosas, que como decís, Ariel, era otro formato, pero si vos lo pensás, la televisión también era así, era un formato donde las series eran tipo la situación del día, ¿no? Yo me acuerdo de ver El Increíble Claro, Hulk con él. Y bueno, exacto. llegaba Bill Bixby, llegaba a un bar o llegaba a un lugar, o Brigada A, o esas series que eran emblemáticas, Sí, pero que si las verías hoy, ¿qué es lo que pasa? A veces me ha pasado con alguna serie vieja que la querés ver, es demasiado reiterativa verla toda junta, o sea, la verdad que no te suma. Y en el caso de este texto particular, yo me quedaba pensando también en que no solo hay otra forma de leer, sino otra forma de escribir. Son formas sí. pre-computadora, pre-procesador de texto, donde el tipo tiene que escribir ya la idea boceteada y, viste, se escribían a máquina estas cosas a veces. Entonces, ya tenés que tener muy masticado. Me pasa mucho cuando leo autores de historia, ponerle lo que fuera, antes de los 80, es decir, de los 70 o principios de los 80, donde no había editores de texto, ni conectividad, ni nada. Entonces el tipo escribe de una manera donde todo es un poco más, como te decía, más sólido o más masticado, en el sentido de que el proceso de escritura es toda una cosa loquísima de ver, pero bueno, por eso suele haber un debate sobre si se escribe mejor antes o ahora, o qué sé yo qué es. Antes tenías como que, por ejemplo, te doy un ejemplo en la música. En la música los músicos tenían que grabar y no se podía cortar la grabación. Entonces los hacía tener una técnica mucho más pulida, porque eso no tenías una capacidad, tenías que arrancar el tema todo de vuelta. Bueno, acá es algo parecido. Escriben de una manera como muy estructurada que puede llegarte a capaz a no gustar a muchos lectores, pero que es muy de una época, de cómo se escribía y sobre todo ficciones o cosas que eran muy comunes en las casas, tipo colección Robin Hood o estas sagas de bibliotecas populares, ¿no? Así que Sí, me parece que va... Y además hay que tener en sí, cuenta el papel de la editorial en este caso. O sea, había quizás una línea editorial y un trabajo, en este caso en conjunto entre guionista y dibujante, que muchas veces ni se conocían. El guionista entregaba el guión y ni sabía quién lo iba a dibujar. De hecho, particularmente en Julio César se menciona que no se hablaron entre Ricardo y Rizzo. O sea, se entregó el guión y se dibujó, ¿no? Quizás por ahí ese proceso creativo en conjunto que hoy lo hablábamos y creo que lo incorporamos como que es más una interacción más cercana entre el guionista y el dibujante. En la época de Columban no sé si era tan así. Y eso, digamos, lleva a otra forma de creación. justo me diste el pie, Ariel, porque te iba a preguntar si sabías cuándo, cómo que fue que empezaron a trabajar con Eduardo Rizzo, si fue su primer trabajo juntos, el César. Me comentaba recién que no sé, nunca se juntaron, nunca le hicieron, digamos, su trabajo, lo hicieron por separado, sin Claro, consultarse. claro. ¿Cómo fue eso? Por ejemplo, viste, esta etapa que mencionamos hoy de Ferrari, abocado a la novela histórica, más o menos es entre 1985, 1990, y la mayoría de los trabajos los hace con Sergio Mulco. Ahí creo que, si no digo mal, bueno, Escipione Seguro, Cleopatra, Espartaco. La única que hace o sea, Julio César es la única que hace con Rizzo. Y
justamente, no, Mirá vos. claro, de esa etapa, a ver si no digo mal, creo que con Lucho Olivera, creo que, a ver, así no sé, no me acuerdo si no es Troya que lo hace con Lucho Olivera, no me acuerdo bien. A ver, déjame chusmear el Sí, por machete. favor, sí. Y no hay Porque problema. Espartaco, Rizzo ya Escipión, estaba. Rizzo ya Cleopatra, trabajaba en Columba. si no digo mal, es uno de los primeros trabajos en Columba, ¿eh? Ah, Sí, perfecto. sí, sí, sí. Aníbal lo hizo con Silvestre Silagui también. Pero o sea, la mayoría de los trabajos de este tipo los hizo con Sergio Mulco. Sí. Sí. Y bueno, por eso justamente para esta obra no es que hubo un trabajo en conjunto, ¿viste? Como esto de que se hablaban, se juntaban. No sé, creo que ni se conocieron. Claro. De hecho, creo que Ricardo cuenta en una entrevista, cuenta que una vez lo llaman por teléfono y como que le quieren pedir indicaciones para el próximo episodio de Julio César. Y él le dice, yo Julio César, no, primero no sé qué me está hablando, y segundo dice, Julio César lo entregué hace como 5 años. O sea, fíjate, o sea, el tipo entregó el guión y quedó ahí entregado y después se publicó la historieta. O sea, creo que El también... guión de todos los capítulos sería. O sea, Sí, sí, entregó sí, todo y no claro, tenía, claro, no tenía más registro del trabajo que era. claro, porque el tipo Dijo, a escribía... mí ya me pagaron. Es que vos es increíble lo prolífico que era este tipo. Escribía de todo. Bueno, vieron que en Claro. Columba era muy frecuente que los autores utilicen muchos seudónimos para que no sea muy Sí. evidente que el tipo va a ver a la revista y en la primera página veía a los autores y sea todo Ricardo Ferrari, o sea todo Robin Hood. Había seudónimos, porque era mucho lo que escribían. Piensa que también en un momento adaptaban películas o series, y la editorial le pedía, tomá, tenés que adaptar tal película, y lo hacían, ¿no? Eran una máquina de escribir. Claro, Y sí, otra manera de trabajar distinta, otra diferente, manera, creo, y claro, claro. adaptada a la época, como decía Maxi, a una época que, hasta yo creo que paralelismo que hace Maxi con los ponele, qué sé yo, como sitcom, ya no sé, como Friends o Seinfeld o cualquiera, hasta decir Sex and the City, también tenían, digamos, como, sí, de capítulos autoconclusivos y que vos a lo mejor podías perder uno, pero no pasaba nada. O sea, era otra manera, digamos, de ver televisión, otra manera de consumo cultural. Eso es cierto. Bueno, también Yo creo que muy marcado muy sí, marcado en este caso por la editorial. La editorial era, viste, era en claro. carga, o sea, veían lo que, digamos, tenían ahí el tiempo de lo que se necesitaba, y bueno, hay que sacar una de gaucho, listo, le pedimos a Ferrari una de gaucho, hay que sacar, y era como realmente una industria, o sea, una industria en el sentido de que era necesaria la productividad. Claro. Ahí Viste, Sí, meto chivo no solicitado, pero está el libro de Laura Baje que se llama El oficio de las viñetas. Está re Ah, bueno porque ella reconstruye todo desde Columba hasta Scorpio y esto que marcan, ¿no? De cómo era esta división laboral así tan estricta y tan, nada, como tan fabril, ¿no? Esa producción claro. como hacé tu parte y, viste, la otra parte se encarga otro y vos ni lo conocías ni nada. Y después hay otro claro. que es muy lindo, que muy lindo, es polémico, ha generado polémicas, que era el que hizo Luciano Saracino sobre Oesterheld, que no sé si lo vieron, es una miniserie sobre Sí, Oesterheld, se llama excelente. Últimas Viñetas, Últimas viñetas, y bueno, excelente. generó un poco de revuelo porque la editorial esa es Columba, por decirlo así, no se Sí, dice, ¿no? Y hay como una mirada un poco, no sé, para mí es polémico porque por momentos pareciera ser que no importa la historieta, ¿no? Como que el empresario de historietas es el que está ahí, ¿no? Como el gerente de todo. Y aparece un poco, a mi gusto, un poquito como caricaturizado, porque es esto, ¿no? Es como el empresario que busca plata. claro. Y bueno, están los tableros y los dibujantes y qué sé yo, y un poco ese, Pasa que según... sí,
Lo que pasa es que hoy en día, digamos, el empresario que busca plata en la historieta, que busca plata en la historieta, es porque tiene que haber un sustento cultural, un consumo cultural importante, que si lo vemos hoy en día, o nos podemos mirar hoy en día como fue la historieta y cómo son nuestros estudios de general, en respecto de consumos culturales, respecto de educación y un montón de patas, de aristas, ya no. O sea, me parece que bienvenidos sean, digamos que, o sea, era, digamos, como que bueno que los empresarios lo vieran como algo redituable la historieta. Quiere decir que culturalmente había otro nivel de consumo de historieta y que valía la pena, digamos, Y invertir ahí. sí, y es que, por eso, pero Todo tiene indefectiblemente va a su... llevar o sea, con esa cantidad de tiradas, esa cantidad de consumo, o sea, era una industria, y bueno, en una industria tenés que tener, Claro, tenés que sí, tener esa productividad, digamos, o sea, o sea, porque había que realmente completar. Vos pensás que, no sé, yo acá tengo un par de revistas y son libracos gordos, o sea, es mucho material el que se tenía que generar. Qué sé yo, quizás hoy por ahí lo estamos viendo con otros ojos del proceso creativo. Bueno, quizás era distinto, pero no por sí, eso, otra a ver, manera de producir. claro, total, y no por eso dejaba de haber obras que realmente eran fantásticas. A mí Sí, yo creo particularmente, que cambió. Sí, decime. no, por eso, quizás, a ver, quizás se nota, me parece que puede notar más en el dibujo. A veces quizás los dibujos de la gran mayoría de estas historietas, por ahí no hay tanto detalle de fondos, ¿viste? Qué sé yo, no es algo quizás tan trabajado, pero de todas formas, me parece que es historieta todavía de calidad, a pesar de la industrialización. Pero bueno, pues Sí, nada, sí. todo tema de consumos. Yo Yo no creo sé cómo que es. eso era como el detalle, digamos, o entre comillas, lo malo que se le podía, o lo negativo que se le podía destacar de esa época, pero si ponemos en la balanza la época de la gran industria de la historieta de ese momento y la de ahora, creo que se hace otra manera de historieta, pero a su vez yo creo que el consumo de historieta, y el consumo cultural en general, y la historieta en particular, fue un montón. Entonces, como que también había un consumo que era positivo en ese momento y que era que porque era positivo era redituable. Tenía como, me parece que tenía su lado positivo y su lado negativo. Pero bueno, son debates y está bien, me parece que son debates que está bueno hacerse y que está bien y que también son otras épocas, me parece. Igual otro punto ahí también a ver, polémico en esa época también era quizás el manejo de Columba con los originales, ¿viste? Bueno, ahí había un tema también complicado. Claro. Y había, o sea, quizás un enfrentamiento entre Columba por un lado y otras editoriales por otro. Pero bueno, temas. Sí, sí, obvio, cosas que pasan cuando un negocio es redituable, lamentablemente, y bueno, que no tendrían que haber pasado, pero bueno, pasaron, qué sé yo. Eh, bueno, podemos avanzar, me parece ya, con Julio César y la historia romana, o sea, César de Ferrari y la historia romana. Porque cuando yo empecé a leer esto, me llamó mucho la atención y que hablaba con mi amigo Rubén, que me había recomendado esto, él me había comentado que, que Ricardo Ferrari había estudiado historia eh, y No, que, ¿no? no, O Ricardo sabía Ferrari, mucho de historia. claro, Capaz que yo entendí mal. No, es muy fanático de la novela histórica, pero no, Ricardo Ferrari, la formación que tiene es en biología. Ah, no, entonces yo entendí mal. Claro, no. Yo Ricardo es. entendí que él había estudiado historia, por eso me llamaba la atención. No. Que hay cosas que. Ricardo Ferrari es doctor en ciencias naturales, recibido en la Universidad de La Plata, y tiene un máster en antropología, creo que en la Universidad de Córdoba.
y da clases de biología. Su especialidad es el comportamiento, es etología, es comportamiento animal. Mirá vos, pero qué tipo, no sabía. Bueno, eso no sabía. Imaginé que podía, porque me llamó mucho la atención y después también por eso me gustaba la idea de que realmente que Maxi que comparta con nosotros el podcast, porque él, al ser profesionista, podía dar una mano respecto justamente a la historia romana y si tiene algún rigor histórico al respecto de los capítulos justamente que habla sobre Julio César y su llegada al poder y su llegada al poder y su apogeo y su caída. No, por eso, o sea, igual hay cosas creo que que me llaman mucho la Ferrari, atención. claro, no, Ferrari, o sea, sí es un gran fanático de la novela histórica y aparte, bueno, se ha documentado un montón, ¿no? Al momento de escribir. Creo que Sí, también se en una nota, entrevista. se nota mucho eso. Sí, Sí, Ariel. No, creo que también en una entrevista él menciona, a ver, creo que era justo con Bogdán y el halcón gitano, que, bueno, que transcurre en la Guerra Civil Española. Viste, como decíamos hoy, el tipo pone foco en los personajes y en los conflictos humanos, ¿no? Entonces, Claro. el hecho de que después se describa la guerra, o sea, o los hechos rigurosamente históricos se los describan mayor o menor, bueno, va por la documentación, pero en realidad lo jugoso, digamos, de sus historias es el conflicto humano. Pero creo que él comenta en una entrevista que cuando escribe esto con la Guerra Civil Española, él no sabía un carajo de la Guerra Civil Española. Se documentó, escribió, y después le había llegado el comentario de que su historieta, hablando de la Guerra Civil Española, tenía o sea, lo felicitaban por el enfoque que le había dado, y él decía, yo no sabía un carajo de la Guerra Civil Española, pero bueno, salió bien. Claro, lo que pasa a lo mejor que justamente, más allá de que sus estudios no sean específicamente sobre historia, su formación académica le ayuda mucho a ser, digamos, un poco autodidacta a la hora de buscar justamente evidencia sobre historia y inspirarse en sus cómics. Me parece que hay algo ahí que se nota de cómo escribe, me parece. No sé qué opinan. Sí, totalmente. Total, sí. Es muy de una época también. Bueno, estoy como volviendo mucho al tema, ¿no? Pero es una forma, era muy habitual estas novelas históricas. Es una época donde el cine de Hollywood le presta mucha atención también. Ben-Hur, ¿no? Ben-Hur, sí. Está Cleopatra de Elizabeth Taylor, o sea, hay como clásicos grandes, ¿no? Los 10 Mandamientos, con Charlton Heston, como hay un montón de cruces que alimentan y le permiten a él manejar un código, como un código de lectura compartido, y que por eso tiene, me parece, como mucho, yo lo sentía muy parecido a películas, yo le veía como el tono de una película al estilo de estos, ¿no? Los 10 Mandamientos, o estas ficciones históricas. Y Lawrence de Arabia o esas cosas. Claro, me había notado un par. Me bajé una incluso que está... estas cosas, ¿no? Está el viejo que hace de Obi-Wan, Guinness, actúa de... Sí, actúa sí. ella y todo. Nada, estas cosas que a uno le gusta de disparar una charla, ¿no? Espartaco, de la de Kubrick. Sí, me parece que es Espartaco. Es del 60. En la que yo me bajé se llama La caída del Imperio Romano, es del año 64. Y me encantó, peliculón. Pero tiene... Esas películas a color, viste, coloreadas de, no sé si a color o coloreadas, o las primeras a color de la época en Estados Unidos, viste, que era como raro el color, es distinto. Y un nivel de producción, estaban 500 caballos, Importante. 500 caballos reales, no hay croma, viste, atrás, o sea, hay un laburo... No existe. Claro. Después, por ejemplo, yo sabía que el de Cleopatra de Elizabeth Taylor, creo que hicieron el vestuario de Cleopatra era de una de esas, ahora se me borró el nombre, pero lo vi una chica que comentaba de moda, que era sobre una diseñadora muy conocida en Estados Unidos que había hecho específicamente el vestuario y los distintos
los distintos vestidos para las distintas escenas. Y aparte, obviamente, eso no tenía un rigor histórico, obviamente, pero tenía todo un estilo que compartía. Sí, y después Era de pasa la eso, época. el análisis histórico full, siempre se va a llevar no del todo bien con la divulgación de ficción, porque hay como cosas que hay que entender que se tienen que negociar para que una trama sea atrapante y para que distintos públicos puedan ver una obra de cine o en este caso una historieta. Y ahí es como un maridaje que siempre va a costar y siempre el que se quiere poner purista va a tener siempre cosas para señalar de una obra ambientada en un periodo, desde la ropa hasta las instituciones que están de fondo, o los vínculos, o qué sé yo. Entonces, yo creo que a la obra se le puede como, situándola en su momento de producción y en lo que está apuntando, vos podés entender que no te va a mostrar tramas políticas demasiado complejas, que sería, por ejemplo, cómo funcionaba el Senado romano, qué significa ser un cónsul, qué significa, ¿se entiende? Esas cosas las resigna porque va a lo que dice Ariel, va a la condición humana, digamos, al drama humano, en este caso sería de una especie de carrera hacia el poder y con todos los peligros y con todas las cosas. O sea, se pone la ropa histórica, pero en la esencia es un drama humano. O sea, si fuera un drama demasiado full realismo histórico del pasado, perdemos muchos puentes para sensibilizarnos o para entendernos. Entonces yo ahí tanto Grecia como Roma, la estructura política y del ciudadano romano, el esclavo, los estratos sociales, eran tan rígidos y digamos, cada persona ocupaba, digamos, o sea, los que tenían un rango tenían, por ejemplo, el ciudadano romano, como en el caso de Grecia con la polis, los ciudadanos de Grecia podían aspirar a ser políticos, filósofos o lo que sea, y nunca, digamos, nunca puede ser un extranjero, un esclavo, hasta tenían distintos estatutos de derecho, o sea, tenían distintos derechos de cuando el Estado social no había nacido, se condicionaba muchísimo. Entonces, todo eso, toda esa estructura tan rígida que tenía tanto Roma como Grecia, es muy difícil de explicar o difícil de plasmar en una historia. Seguramente, lo entiendo perfectamente porque al estudiar Derecho, eso lo vemos bastante, sobre todo Roma, que es de donde surge del derecho romano, donde se gira prácticamente el derecho a Occidente. Bueno, y acá la dificultad que se suma es que vas a tratar una figura histórica como Napoleón o como, no sé, Alejandro Magno, ponele, que es una figura de la cual se han escrito infinidad de cosas, se vuelven íconos para hablar de otras cosas, como por ejemplo, no sé, la megalomanía o la ambición de poder o el autoritarismo. Cada uno es como, no sé, a los próceres o a las figuras históricas, en una época se les decía a los grandes hombres, ¿no? Que serían como estas personas que marcan una era. Nada, se dice de todo, desde exageraciones hasta usos políticos. Entonces te estás metiendo como dentro de un laberinto que es un quilombo, perdón que lo diga así. O sea, no vas a salir indemne y te puedo criticar mil cosas de la obra. Ahora, la obra es una obra de ficción histórica con tono de aventura y de intriga política, donde Julio César es el ancla y es el núcleo de todo el drama. Entonces, nada, te metiste con un laburo. Y es el hilo conductor de todos los capítulos. Se metió en un quilombo gigante. Claro, pero en ese contexto me parece que lo bueno de esta obra es que, sí, si bien Julio César, como decían, es el ancla, el hilo conductor, pero a su vez la obra habla mucho de los personajes que lo rodean y van participando en cada una de las diferentes etapas, ¿no? Sí. Y haciendo hincapié justamente en lo que se genera en relación a Julio César humanamente por parte de esos personajes. Es como que ya se habla más de los enemigos de Julio César que de Julio César en sí. Sí, total. Y para mí ahí ya
Sí, tal. Iba a decir más que lo de las relaciones humanas, eso que decía Ariel antes, se nota muchísimo en la sensibilidad de los personajes, en el diálogo, como lo describe, y en la sensibilidad que transmiten. A mí me impresionó mucho, tanto en el capítulo de los Ramos como en el propio Bruto. Ya hemos avanzado con los capítulos. La verdad que es como palpable el sentimiento de cada personaje que atraviesa, que Julio César atraviesa su vida. Sí, la verdad que es un gran logro de él como guionista. No, yo iba a decir eso, que como decía Ariel, los antagonistas a sus rivales políticos o qué sé yo, te van marcando el peso dramático de la obra, y yo creo que para mí, ya entrando después a la última parte, me parece que hay momentos que están súper bien logrados, que honestamente es 10 de 10, y hay otros que le costó un poco más como crear ese clima dramático, en el sentido de que vos no sabes medio de qué lado ponerte, porque la verdad que a veces Julio César parece tener motivaciones válidas y hay otras que él juega el rol más de déspota, ¿no? Entonces, me parece que hay lugares, Claro. hay un par de capítulos donde eso se logra muy, muy copados, y hay otros que, bueno, ahí ya me queda más en el tintero, por fuera de lo histórico, ¿no? De la cuestión histórica full, que es también todo un desafío, lo que te digo, es una figura de la cual se han escrito cosas ya en la propia época esa, o sea, tenemos como que hay documentos que son del 40 antes de Cristo ya hablando de Julio César, entonces es como re complicado meterte con ese tema. Yo ahí recomiendo, si quieren, una serie, no sé si la vieron, se llama Roma, que es de HBO. Sí. Es excelente esa serie. Esa serie sí, por eso se llama Roma, no se llama Julio César, porque si se hubiera llamado Julio César, todo hubiera sido más problemático. Pero la serie, al ambientarse en la ciudad, o sea, el protagonista sería la ciudad, está Julio César, está Pompeyo, está Bruto, y hay 2 o 3 personajes que son reales, o sea, existieron, que eran unos legionarios, que aparecen en los textos de Julio César, porque él escribía también, era un gran escritor. Y nada, en esa serie, de alguna manera, entraríamos como lo que esta parte de Ferrari no se mete, que es la ciudad de Roma y que era ser romano, o sea, más allá de ser una elite como era Julio César, que era un tipo de las familias más importantes de Roma, o sea, no era un poligrillo Bueno, medio perdido, ¿sí? ahí Claro, que vuelvo a recomendar. justamente, no, que decía que por eso justamente de los estratos sociales de tanto Grecia como Roma eran únicos, no había movilidad social como la conocemos hoy en día. Vos nacías esclavo y morías esclavo, salvo que, o sea, podías pagar tu libertad y ser un hombre libre, pero nunca ibas a llegar a ser senador romano, ser alguien importante, porque, digamos, tu nacimiento, tu familia, tu, el derecho que te regía desde el momento de tu nacimiento hasta ser hombre o mujer, digamos, tu condición al nacer era lo que te empujaba para toda tu vida, qué podías hacer y dónde te podías mover. Así que sí, tal cual. ¿Le decías, Ariel? No, pero ahí volviendo a lo que mencionaba Maxi antes de lo que es Roma en sí, perdón que vuelvo a insistir, en otra obra que es Escipiones, que es, bueno, en un periodo histórico anterior, pero ahí creo que Ricardo Ferrari retrata mucho de la esencia romana, contando la historia de estas familias o personajes importantes, pero el hecho, el concepto de Roma. Y tiene quizás un poco de analogía con Julio César, la visión de los pueblos que son de alguna forma conquistados por Roma. En el caso de Julio César, lo que es la invasión a las Galias, y en el caso de Escipiones a Cartago. Ese punto de vista del pueblo conquistado, de la relación de Roma con el conquistado, lo retrata muy bien. Yo creo Ferrari. que acá también son de los mejores capítulos, y me la anoté porque no la conocía. Sí me bajé la de el esclavo, ¿cómo se llama? Espartaco, me la bajé de Espartaco es Columberos. muy buena también. Espartaco es muy buena, pero Pero Maxi, te recomiendo Escipiones. Escipiones, anotado Escipiones. Sí, Ahí sí, sí. avancé el capítulo 5, donde habla de la gran rebelión, que es medio que empieza la rebelión de Galia. Y a Sí, sí. mí, una de las cosas, cuando avanza, creo que este arco
narrativo que creo que dura 2 o 3 capítulos. En este en particular, en el 6, el de Nación, a mí la verdad que me hizo acordar, yo particularmente ahora este, me fui para Chubut y fui para Chubut. Hay bastante, digamos, hay mucha inmigración de galeses. Y cuando fui a Chubut a ver uno de los últimos molinos que existía, un descendiente de galeses, explicaba de dónde venían los galeses, que eran desde digamos, los antecesores de los galeses, que eran los galos, y hablaba justamente de cómo los galeses en la isla de Gran Bretaña, como en una época específica cuando ellos decidieron, digamos, abandonar Gales y migrar a lo que llegaban acá a la Argentina, ellos se sentían como que había un avasallamiento justamente de su sentimiento de nación, respecto de su idioma, respecto de sus costumbres, obviamente por parte de los ingleses y de la corona inglesa, y respecto de su región también. Y cuando yo lo recuerdo mucho, por eso claro, que durante, digamos, desde los primeros galos hasta sus descendientes, los galeses, uno de sus descendientes, los galeses, tuvieron que seguir luchando justamente para que no les arrebaten ese sentimiento de ser nación, de poder hablar su propio idioma, de poder profesar su propia religión. Y bueno, ya entendí tratar de poder hacer, porque acá le dieron esa libertad. Y me recordó mucho eso, y la verdad que todo el arco ese me pareció fantástico. No sé qué les pareció. A mí uno de los arcos que más me gustaron otros, pero es uno de los arcos que yo sentí que me recordaba eso, y la verdad que me emocionó bastante de leerlo. Sí, yo creo que el personaje que se roba el libro es Vercingetorix. Es terrible cómo se trata en esa etapa. Y si no me equivoco, si no digo mal, creo que en un momento Julio César expresa esa situación de que yo voy a las Galias, no voy a asimilarlos culturalmente, sino los voy a conquistar, voy a imponer mi cultura sobre ellos, si no recuerdo mal esa expresión, quizás un poco en contraste de esa romantización de que, bueno, el pueblo, el conquistador llega al pueblo y la cultura se asimila, y no, acá era los pasos por arriba. En este caso, destruirlos totalmente. Y lo que me llamó la atención es la de guerra de los galos, que lo expresa muy bien en la historieta, que yo en este momento, entre varias cosas que estoy leyendo, una de las cosas es el libro Fuego y Sangre de George Martin, porque estaba mirando la serie de La Casa del Dragón, qué sé yo, pero bueno, me copié, empecé a rever un capítulo de Game of Thrones en Disney, para empezar a entender un montón de cosas, que yo veía en ese libro, que George Martin también tomó, por ejemplo, que una de las guerras, de las primeras guerras que tuvieron los Targaryen contra la tierra de Dorne en el sur. Dorne, o sea, que era un árido, súper seco, como si fuese un desierto con oasis y ese tipo de cosas, con poca agua. Hacían también una estrategia de guerra, una cosa muy parecida a estas que son los galos. Y yo dije, mira, me debe haber tomado, es una estrategia de guerra conocida, porque lo tomó George Martin, lo toma acá Ferrari, y me muchas cosas. Por ahí no son muy estudiadas en la escuela, la verdad que, y tampoco son cosas que se leen habitualmente. Pero después de leer, por ejemplo, estos relatos fantásticos, tanto literatura fantástica como cómics, como historietas, y la verdad que es muy, muy interesante. Se aprenden tácticas de guerra y cosas que nunca en mi vida pensé que iba a leer. Bueno, yo tengo una pelea o una indignación con George Martin, que es que logró
que cosas que son de la historia de Inglaterra, la gente entrara más por la fantasía, es decir, básicamente Game of Thrones, así como para polemizar, es la historia de Inglaterra y del Reino Unido con dragones. O sea, él chorea, tal cual. pero de una manera obscena ya, es pará, flaco, es como cambiarle un nombre, pero unos son escoceses, otros son los irlandeses, están los ingleses, están los galeses. Entonces uno, yo creo, como docente, como profesor, lo hemos charlado con colegas o con gente a veces, que es cómo la ficción puede tener esa libertad que a nosotros nos cohíbe mucho del lado de cómo presentarlo, pero al mismo, por la rigurosidad que se supone que tenés que tener vos como docente o como persona que escribe sobre historia, pero al mismo tiempo yo te podría nombrar un montón de libros que son excelentes, de grandes autores, de investigadores, ya no solo argentinos, sino del mundo, que no se vuelven bestseller, porque hay algo que me parece que la ficción tiene, que es que no quiero que sea real, y ahí es donde me meto un poco con este tema que vamos enhebrando, que es Vercingetorix y lo que representa, que es que para muchas personas el pasado tiene que ser más simple que el presente. Yo creo que hay un error muy, muy fuerte como lectores y como personas que quieren mirar el pasado y pensar que la República Romana era más sencilla que nuestra realidad. Es un error. Para nada. Es un error absoluto. Las sociedades siempre fueron, sobre todo con ese nivel de complejidad, siempre fueron complejas, o sea, llenas de tensiones, de conflictos, de identidades en disputa, etcétera, 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 y se resolvían de alguna manera. En este caso, a través de instituciones como el Senado, los patricios y los plebeyos y demás. En otro momento serán las monarquías de origen divino y Dios se explicaría el funcionamiento del poder, pero los vínculos de poder son siempre complejos. Entonces, en estos capítulos, para mí son los mejores porque él consigue, capaz en Escipiones, ahora que lo decís, Ariel, lo voy a mirar en esa misma línea, él consigue construir un otro que es otra sociedad con otros valores y con otras formas, y a contraluz se arma lo que es ser romano, que es básicamente ser un imperialista. O sea, hay hasta un mensaje ahí de opresión, digamos, ¿no? Mientras que lo que más le cuesta para mí en este libro es justamente construir una biografía de Pompeyo o de sus antagonistas dentro de Roma, y es lo que un poco se diluye por momentos. Es ahí donde siento que hay capítulos un poquito más flojos de quién era Pompeyo. O sea, nunca te queda bien claro que Pompeyo era igual o más grosso que él y que se lo lleva puesto, que es como un nada, es como, ¿se entiende? Es un hito que marcó una guerra civil de como 5 o 6 años, fue un quilombo Roma, el Imperio Romano, día a día viendo qué pasaba, o sea, porque Pompeyo, que en la serie de Roma está mucho mejor retratado, es un tipo que no jode a nadie, no se anima a nadie a tocarle el culo, perdón que lo diga así, porque es un tipo que se lleva puesto a vos también. Entonces, César, cuando se va a la Galia, se va a juntar capital político para que todo el mundo se entere de que él es Julio César. Eso está buenísimo de ver, que él no se va solamente de excursión, ¿no? Claro. Sí. Eso queda un poco implícito en el texto, quizás no está la suficiente profundización, ¿no? Un poco quizás por el medio también, ¿no? Pero creo que queda un poco marcado. Pero igual a mí me parece que sí. Ferrari tuvo que elegir ahí, me parece. Sí. Igual es buenísimo, nada, yo el gran valor de la historieta, ¿no? Como siempre lo digo, ¿no? Como puerta de entrada o sea, si un tema, si alguien lee esta historieta y se interesa justamente por la historia romana, y es una puerta de entrada a un mundo infinito. O sea, como vos decís, Maxi, hay un montón de libros para profundizar. Entonces es buenísimo tener que exista este material. Que quizás, bueno, no se profundiza en la guerra civil entre César y Pompeyo, pero o sea, a mí me llama la atención esto y dale, intentaría buscar y leer un poco más. Obviamente, ¿no? Todo va a tener sus límites, pero está buenísimo esto como. A mí me encanta la historieta como puerta de entrada a Total. Y que si esto se hubiera llamado, no sé,
fulanito, el guerrero fantástico, no te deja esa puerta. Porque eso es lo que me embola de George Martin y sus dragones, y él ahora sigue con su pavada, ¿viste? Él se cierra en Y su no termina lo que kiosquito tiene de que la terminar. fantasía. Y no termina lo que tiene que terminar. Y encima no termina, es un estafador, pero bueno. ¿Qué te cierra? ¿Qué decías? Te cierra la puerta para hablar de la historia. Cuando yo creo una fantasía medieval, que es casi la misma realidad histórica, pero le pongo 3 condimentos, te cierra la puerta de decir, bueno, pero vos sabés que este tema ocurrió. En cambio, si yo hablo de Julio César, como dice Ariel, bueno, leamos un texto de Julio César en el aula y veamos, a ver acá qué nos parece esta escena, esta cosa, Vercingétorix existe, o sea, existió como figura histórica, o sea, hay cosas que son de rigor que permiten, como dice Ariel, seguir la conversación. Si no, nos pasamos como al otro carril, que es hablemos de ficción, que es como hablar desde no sé, ficciones sobre fútbol y de hablar de fútbol. O sea, son como dos cosas que son parecidas y son distintas. Sí. Igual yo creo que también a veces la ciencia ficción en las novelas, como la de George Martin, me parece que también pueden servir, obviamente, no con el tema de decir, bueno, Game of Thrones, dragones, pero sí pueden servir como para tomarlo como herramientas para tratar ciertos temas que son de rigor histórico. Por ejemplo, no sé, hablar de, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el personaje de Tywin Lannister y su similitud, la conversación con el príncipe de Maquiavelo. Vos lo ves en su manera de actuar y en sus clases y tiene, digamos, es casi el príncipe perfecto de Maquiavelo. Saca algunas cosas que podés sacar. Me parece algunas escenas que son muy de cosas que inspiran también en hechos históricos, obviamente no con los nombres históricos como sino que también puedes usar como una especie de como si tirás una caña de pescar y como que estás, bueno, que qué sé yo, que le gusta no sé, las grabadas, qué sé yo, bueno, acá le voy a meter una cosita. O sea, me parece que por ahí se puede utilizar como herramienta para enseñar. Obviamente te da bronca que no digan, qué sé yo, no sé, en este caso que se dice Julio César o los personajes históricos, aunque la historia no esté buena, digamos, como para justamente estudiarla y para conocerla, etc. Pero también podés agarrar algún despistado que decir que le gusta tal o cual cosa y podés utilizar como herramienta digamos, la literatura fantástica y armarte, no sé, digo, yo opino, no soy profesora ni nada, pero pienso que a lo mejor se podría armar una clase como un disparador para decir, mira, esto salió de acá. Lo digo porque también una de las cosas que me sucede es que le interesaba, por ejemplo, El Caballero de los Siete Reinos, que es otro libro de George Martin, que está relacionado, está dentro del mundo de Juego de Tronos, de Game of Thrones, en realidad de Canción y el Fuego, para dar una clase sobre Edad Media, por ejemplo. Sí. Es mal, porque, digamos, los pibes a lo mejor van a estar enganchados con eso y él va a poder utilizar esas herramientas que a lo mejor le dan libre, ubicados en tiempo y espacio en la real, para usarlo en la historia real, no sé. Es una opinión. No, que podemos debatir. Obviamente es como decís, es un debate, pero yo lo que digo es que hay como una polarización, por decirlo así, donde la ficción se exotiza y lo exótico y lo fantasioso y lo increíble de muchas historias tiene un anclaje muy humano que es reconstruible históricamente. O sea, yo no necesito tener demasiado en claro la estructura social de Roma para entender algunas cosas, pero qué bueno si también eso me habilita luego seguir y entrar a la puerta de, bueno, y mirá cómo estoy viendo cómo funciona una sociedad, porque hay un problema ahí que ya es de fondo, que es lo que te digo de esa desexotización y esa banalización del pasado como algo rudimentario o sencillo o tosco,
que es un problema para pensarnos como en el presente, porque la historia es una pregunta hacia el pasado con coordenadas del presente. O sea, mis inquietudes, cuando hay una crisis política, me van a llevar a mirar a Roma y ver todo lo que pasaba, no sé, con Cicerón y con los senados. Entonces digo, mirá, entonces no es que mis crisis políticas de la actualidad son las únicas crisis en la historia, porque la gente antes era básicamente tambores, palos y espaditas, sino que son tramas como muy complejas que está bueno no resignar. Y después hay otro problema que tiene que ver con un tipo de lector de la literatura así de espadas y fantasía, que es que cree que eso es una vía de escape para los problemas del presente, y ahí tampoco me gusta cuando el lector resigna tanto y se polariza tanto y te entiende cómo funciona un pueblo ficticio y no entiende el diario que lee hoy a la mañana. Pero es una postura ya mía de profesor, de que yo te voy a hablar de historia real para que vos creas, te convenza de que la realidad del pasado es igual o más de compleja que la actual, pero son como, tengo la remera gremial puesta, pues estoy como súper profesor. Eso es súper instalado, eso de la premisa de que el pasado era más sencillo que el presente digamos, y no nos damos cuenta de que en realidad todo lo que estamos viviendo, lo bueno y lo malo que estamos viviendo, no hay nadie inventó nada nuevo y estamos repitiendo errores del pasado porque realmente también nos falta eso de conocer nuestra historia y la historia de otras naciones que ya en vez de decir, aprender de tal o cual país que ya pasó por este proceso histórico para no repetir estos errores, etcétera. Sí, obvio. Eso coincido totalmente. Y sí, también hay una cuestión de esta cosa de que tenés que irte, o sea, como que tenés que, no sé, disociar de la realidad para poder soportar esto con un acto de cobardía y no enfrentarlo y no enfrentarlo, digamos, en el sentido de volverse más sabio, de decir, de saber cosas, de saber que todo ya pasó y que uno tiene que aprender de los errores, porque también nuestra formación como ciudadanos y nuestro compromiso como nación en un país depende de eso, que digamos, nos volvamos exitosos en algún punto o que salgamos de crisis. Me refiero específicamente a Argentina, tiene que ver mucho con que somos, o sea, tenemos cada 10 años tenemos una especie de amnesia y no recordamos lo que pasó hace, no sé, 10, 15, 20 años y volvemos a repetir los mismos errores. Bueno, ese tipo de cosas vamos a aprender y la historia nos enseña mucho de eso. Yo coincido totalmente. Ojo, repito, no quiere decir que todos los que leen fantasía, porque ya veo que me van a empezar a tirar no, obvio. lechuga. No quiere decir eso, solo digo que hay una mirada que es un poco en esa línea. Por eso recupero que este libro es muy valiente en esos capítulos que habla sobre los vencidos. Tiene como puntas para hablar un montón de nuestra historia o de qué significa estar de un lado y del otro. Lo que pasa es que a veces va dependiendo, ¿viste? O sea, creo que depende mucho del lector y de hasta dónde querés llegar y el grado de análisis que podés tener sobre lo que estás leyendo. Si yo esta obra la encaro como una aventura en la que se cagan matando a espadazos y no profundizo de ahí, bueno, yo quizás me quedo en eso y voy pasando a otra que es similar y así, pero quizás lo valioso es el lector que puede ir un poquito más allá, ya te digo, con esa puerta abierta para profundizar en lo que acá no se profundiza tanto, y leer otros textos relacionados al tema, cómo analizarlo y hacer analogías entre las distintas etapas de la historia. Va a depender mucho del lector. No, pero digo, yo recupero que esta idea de que Ferrari conscientemente, ¿no? Porque son capítulos, claro, todo el capítulo estos contra los galos, o en Egipto pasa también lo mismo, tiene una intención de que vos te lleves algo más que aventura, ¿no? Entonces lo celebro como un... Para mí eso trasciende, o sea, es una constante en todas las historietas de Ferrari. O sea,
hay ese, como decíamos al principio, ese foco en las relaciones humanas y en lo que surge de ahí es lo que, o sea, independientemente de que esté hablando en la Roma de Julio César, en la Roma en la lucha con Cartago, en Egipto, o en la Guerra Civil Española, o en el espacio, o en Gilgamesh, él creo que lo que hace foco es en esas relaciones y te deja pensando y te deja reflexionando sobre la obra, independientemente del contexto. Eso para mí es re valioso. Bueno, Una de las cosas a mí depende del lector, ¿no? ¿Hasta dónde el lector quiere llegar? Sí. Tal cual. Otra de las cosas que a mí me gustó mucho, por ejemplo, que te pinta ya en el capítulo 5 de César, en la mente estratégica o la estrategia cómo en su cabeza tiene como una especie de tablero de ajedrez que va pensando en los siguientes movimientos a seguir, como mucho más adelantado de lo que viene a pasar y en las posibilidades que tiene justamente de estratega y de militar. Para mí en este capítulo se pinta el cuerpo entero de cómo es César, cómo la va pensando antes de que pasen las cosas, se va anticipando un poco esto. Eso a mí, exactamente, sí. Y de cómo sacar partidos en las situaciones que obviamente, porque justamente un buen líder o un buen estratega va justamente a, digamos, mantener la y tomar decisiones importantes siempre estando en una situación de desventaja o tratando de ver qué posibilidad hay de modificar su situación o cómo engañar a su enemigo, también tanto justamente a través del diálogo, de la diplomacia, del montón de herramientas, no solamente con la espada, no solamente era un buen guerrero, sino también era un buen líder porque justamente tenía una cabeza que era diferente y era un tipo preparado, obviamente. Ese capítulo a mí, la verdad, me gustó muchísimo. Es muy de intriga, muy como lo que me gusta a mí. Eso me pareció genial. Al final que le hacen bueno, también obviamente el de los... No, decía que en ese capítulo anterior, los piratas, también eso es un poco esos comienzos en la consolidación de su poder por fuera, o sea, alejado un poco de Roma, porque acá él, después de este escenario donde él es capturado por los piratas y después, como entre comillas, toma venganza, termina arrasando con los piratas de la zona, o sea, se consolida. Está consolidando su poder político también, como decía Maxi hoy, que después lo vuelve a hacer en las Galias. Y también es real, el que fue secuestrado y eso es un dato histórico, no es... yo pensé que era una licencia que se había tomado como diciendo, bueno, y lo pinto con esta situación, pero hasta donde se sabe, él hace todo después. Pues creo que se menciona, ¿no? Creo que en un momento se menciona, no sé si es cuando él se dirige a las Galias, como dice, el vencedor de los piratas o el que arrasó con los piratas, o sea, ya claro, consolidaba su poder militar y político. Sí, se creaba una fama también, porque justamente hace todo digamos, este camino de ir a las Galias, de formar a los legionarios, cualquier cosa, no había un gran, no tenían no eran, digamos, no hay un orden, era robada, elección de todo, cualquier cosa. Él les dio, digamos, les enseñó a ser legionarios, les enseñó a ser buenos soldados, toda esta preparación y toda esta ayuda también a la reputación de Julio César, a decir, mirá lo que hizo con esta gente que no valía nada, y que estaba allá en Galia, que no le importaba a nadie, que hacían lo que querían, y formó un ejército decente, con gente decente, con gente, digamos, que se comportaba de manera decente como un buen soldado romano. Es como los unió a su vez
les dio, digamos, un propósito, todo eso, ayudó también a su reputación como militar, como una persona que sabía dirigir soldados, sabía ganar guerras, y eso también fue importante a la hora después de la vuelta. Yo ahí tengo un disenso, pero bueno, lo entiendo como esto, como una forma sintética de expresar su liderazgo, que lo era, pero el ejército romano para esa época no era un conjunto de vagos, y me parece que ahí, bueno, es eso, tengo que expresar cómo César se transforma en un líder militar. Entonces, pero el ejército romano era el ejército como más imbatible, que ya había conquistado Cartago y había conquistado todo. Lo que le pasaba es que la zona de lo que hoy es Francia, la Galia, era una zona llena de, primero, de conflictividad política muy, muy grande, o sea, muchas etnias distintas que eran muy combativas y que el ejército romano no conseguía controlarlas, y que nadie se quería meter, porque ahí es donde viene de alguna manera el riesgo de César, de decir, nadie se quiere meter porque vas a pasar vergüenza, por decirlo así, porque te vas a meter a un lugar donde la vas a pasar mal, no vas a conseguir nada y vas a volver con las manos vacías, perdiendo plata y en un ejército derrotado, ¿se entiende? Eso es lo que Claro. hace Julio César, es decir, pone una estructura en funcionamiento que ya existía, que era el ejército romano. El ejército romano para entonces, que es un cambio muy grande, vos era como una especie de microemprendimiento. Vos te metías al ejército para salir de la pobreza, y cuando salías del tiempo de servicios te prometían dar unas tierras. Entonces, era una especie de búsqueda de ascenso social. Entonces, lo que hace César es, sobre ese modelo, lo fomenta que las Galias sean una lucha para conseguir nuevas tierras para esos mismos soldados, y ahí sale el caudillo, ¿no? Sale el líder, que los que pelean por César están peleando por un tipo que les está prometiendo techo, casa, comida y ascenso social. Entonces, eso es lo que el texto muestra, capaz en ese antes y después, de que eran todos unos vagos, y después del César son como todos estructurados y buenos guerreros. Yo diría, siempre fueron buenos guerreros. Con el César les da como lo acusan a César de populista, por eso digo, lo acusan de un tipo que le vende a la gente pequeñas cosas para que lo apoyen a él. Eso es lo que el Senado romano lo acusa, de manipulación, diríamos, demagogia. Entonces, eso es lo que a él lo transforma en un líder tan querido por gran parte de la población. Entonces, me parece que ese capítulo está bueno, que sí, obvio, las legiones de César eran como las legiones que todos los que querían estar ahí sabían que iban a estar paso, ¿no?, apretado, y metiéndose en un berenjenal que posiblemente no salgas vivo, pero al mismo tiempo generaba un prestigio. Si salías, claro, pero si salías, te llevaban la gloria, o sea, te llevaban, podías adquirir tierra y podías ser una persona conocida, podías destacar, digamos. Claro, que eso aparece bastante, cómo él trataba los centuriones y demás, como diciendo, era un tipo muy atento a la composición social del ejército. Que Marco Antonio también aparece poquito en la obra, porque si no también se te roba el protagonismo, pero era otro gran líder así, muy popular, muy querido, muy aplaudido, viste, por la gente, porque eran tipos que en esa época se decían estaban del bando de la plebe, por decir así. Era como que propugnaban que los sectores más postergados tuvieran algún tipo de ascenso social, mientras que Pompeyo era más aristocrático, full, clásico, más conservador. Claro. No sé si suena alguna campana, ¿no?, de ciertas realidades políticas del siglo XX, del siglo XXI. Es un poco eso. O sea, sí, obvio, se repite constantemente. Clarísimo. Con distintas formas, ¿no? Pero digo, César ningún boludo, no era ningún boludo, él sabía que para enfrentarse a Pompeyo no iba a ir convenciendo al Senado, él tenía que construir su capital, y lo hace a través de la guerra, que es como, ¿no?, como nada, muy arriesgado, porque él era un tipo más... Quizás esa figura quizás se muestra del ejército, que se lo muestra como vagos, medio rozando la delincuencia y demás, quizás es como para representar este ejército un poco olvidado, porque estaban
ya recluidos quizás en la frontera totalmente. De Roma. Entonces, bueno, quizás por eso se confunden eso, como la delincuencia, vagancia, con el ejército olvidado y que César lo hace resurgir. Claro, es un poco lo que hablábamos recién. Te habilita capaz a ponerle un asterisco abajo, decir, che, esta parte, pero lo habilita porque lo presenta a él. Y lo presenta bien, o sea, porque es verdad que la zona de la Galia era una zona medio resignada. Porque, Claro. bueno, piensen que igual Roma se había expandido zarpado para todos lados y dice, bueno, ¿por qué me voy a empecinar en esto si no me está saliendo? Lo veremos más adelante y nos seguiremos expandiendo a otros lados, a África o a Asia, ¿no? Entonces, que él haya apostado por un territorio así, bueno, está la incursión, se comenta brevemente que llega hasta Britania, o sea, llega hasta las islas de Gran Bretaña, o sea, llega a donde nadie había llegado, por decirlo así. Vuelve a darle esa catapulta política de este tipo va por todo, ¿no? No tiene límites su poder. Pero bueno, eso solo. Le hago una pregunta a los dos, como mencionan un poquito, pueden decir ¿qué título le gustó más? ¿Cuál es el que más disfrutaron? ¿Cuál es el que les pareció que, o los, no sé, los conmovió, lo que sea, lo que les haya parecido que hayan sentido que decían, qué bueno, qué buen capítulo, qué copado esto, o esa, no sé, esa viñeta, esa secuencia? No, a mí creo que los dos o sea, el capítulo 6, Nación, y las armas sagradas, o sea, esto que decíamos hoy de Vercingetorix es como protagonista. O sea, es la lucha del pueblo galo y su rebelión y enfrentar al mejor ejército del mundo en ese momento. Sí, Y la totalmente. visión del coso del herrero es muy, muy interesante. Es como que terrible, sí. se ponen. Sí. Sí, yo coincido que son esos dos. Me gustó mucho también el de. Hay uno de los dos de Egipto. Me gustó también ese, como ese vínculo con Cleopatra y demás. Me gustó como que estuviera. Pero el de las armas sagradas, porque aparte utiliza el herrero que está fundiendo las armas de su rey vencido. Me parece alucinante ese momento, ¿no? Dramático, y al mismo tiempo el vencido que te deja una marca, o sea que César no puede olvidarlo porque es tan grande lo que le plantó, digamos, ¿no? La batalla que le dio, que tiene como tiene que tratar de borrarlo, ¿no? Como pasó con Cartago, que claramente no funcionó porque todos nos acordamos de Cartago, pero los romanos la quisieron erradicar de la historia para que nadie más se acuerde que existió una ciudad que compitió con ellos. Y paradójicamente, tanto Cartago como Vercingetorix quedaron en la historia como los que estuvieron ahí de doblarle la muñeca, ¿no? al imperio. Pero sí, a nivel dramático es muy bueno. Es muy, muy redondo el capítulo, ¿no? Cierra perfecto. Y si bien los otros tienen buenas cosas, todos, esos me parecieron los más logrados, ¿no? Los más que me movilizaron, los leería de vuelta, eso lo leería otra vez. A tal punto lo quebraron que en ese capítulo, el capítulo 8 del mujer, ella, digamos, va describiendo consecuencias digamos, de la derrota también, del pueblo galo y justamente la asimilación a Roma, al nivel de, digamos, de esto de cómo los comerciantes galos solo comenzaron a cruzar con los romanos, después vinieron los romanos a comerciar y así ya como que perdieron justamente esa identidad y ese sentido de nación por el que tanto luchaban. El de la mujer me parece bastante interesante. Parte de esos que me encantan, de los que dijeron ustedes, lo del pueblo. A mí me gustó también mucho el de Bruto. Me pareció interesante, digamos, esa postura. Sí, era el hijo de Julio César, como se describe en el cómic, y yo la verdad que no sabía. Adoptado, es un hijo adoptado. No es el hijo. Adoptado. Es como una especie de sobrino, nieto, una cosa así, pero él se casa varias veces, Julio César.
y necesitaba tener un descendiente directo justamente por estas intrigas de poder, y era su pollo, por decir así, ¿no? Su figura Claro, política que estaba él el elegido, cultivando, digamos. claro, como potencial sucesor o aliado. Por eso, bueno, está todo este drama, ¿no? De la traición, y no se puede spoilear algo que tiene 2500 años, así que no sabemos, claro. No, obvio. Pero, No, y aparte, en lo que veo que, por lo menos en lo que cuenta, en lo que cuenta Ferrari en el capítulo, que él, antes de saber en este capítulo que era, digamos, que iba a ser, digamos, el elegido, lo iba a tomar como hijo, etcétera, etcétera, él no lo quería justamente por este sentido de justamente de que creía que iba a ser justamente un déspota o que iba ¿cómo se llama? A, a ser un emperador, y él creía, digamos, en la democracia romana, de alguna manera, por decirlo. Este, no creía, quería la república romana, en sus instituciones, en el Senado, y no quería un tirano. Este, bruto. entonces, como que también tiene un poco eso, me parece. Por lo menos en lo que cuenta Ferrari. Claro, él te pinta como el último intento más, nada, dramático y totalmente trágico, porque es un Senado que está haciendo, ya perdió la guerra, porque su jugada era apoyar a Pompeyo y le sale mal. Entonces, Claro. con César ya, no lo dice ahí, pero César es nombrado dictador vitalicio, que era un cargo que muy pocas veces se había dado en Roma, y con ese cargo, bueno, básicamente César se va a morir hasta siendo dictador. Entonces se hace esta confabulación, y está bueno que Bruto sea como en términos dramáticos, tiene como total potencia, que es nada, con la persona que te crió, o que se supone que es tu familia, está conspirando para matarte. Entonces quedó históricamente como una idea también de la soledad del poder, ¿no? Cuando vos llegaste al poder y a la cima, todos van a querer bajarte. Entonces, todos los futuros Césares, de donde va a venir la palabra, son muy cuidadosos de las alianzas y del cuidado con el Senado, que va a seguir. En el imperio el Senado sigue, pero se reconfigura porque el emperador sabe que ahí es un nido que, nada, la experiencia del César va a quedar para todos los demás como ojo con toda esta gente que no joden, digamos, ¿no? O sea, vas a tener que cultivar un vínculo ahí, alianzas y demás, porque el Senado es un lugar que al poder centralizado le va siempre a disputar espacios y todo, siempre dentro de un mundo aristocrático, ¿no? Porque no es un mundo que la gente vota y qué sé yo, votan muy pocos, o hay como muchas instituciones que hacen como de control para que la población no elija, digamos, representantes directamente. Por eso, eso es para otro, esto que decimos, queda abierto para charlarlo alguna vez, pero si uno da la clase, bueno, explicar que no es como en nuestros sistemas democráticos actuales, donde votan todos los... Oligárquico. Es una Sí, oligarquía, aristocráticos, o sea, prácticamente. las familias patricias Claro. eran familias que se suponían como una especie de nobleza, y ellas tenían acceso a cargos distintos y exclusivos. Y había otros donde la figura más popular, o sea, más democrática, se llamaba el tribuno de la plebe, que era que los ciudadanos romanos, no todos, pero, o sea, si vos estabas en una colonia, tipo jodete, sino que los ciudadanos romanos pobres podían votar a la figura del tribuno, que en el Senado los representaba como una especie de defensa al consumidor, por decir así, que vos tenés un tipo al cual le podés recriminar que te represente algo, un solo tribuno dentro de un Senado, ¿se entiende? O sea, es como bastante desigual todo, pero existía esa institución, ¿sí? Del cual tener ese cargo significaba tener mucha llegada con la gente y demás, con los ciudadanos romanos más pobres. Una pregunta, y después, bueno, hacemos alguna apreciación personal que quieren para cerrar con el cómic. Por ejemplo, de Casio, justamente en el capítulo 13 que habla de esa estrategia, ¿existió? ¿Cómo fue? ¿Había este tipo, o no específicamente, pero había este tipo de, digamos, de
maquinaciones dentro del Senado como para socavar el poder de César? No te escuché porque se ¿O no cortó. se anim- Ah, perdón, no, que te decía que si existían en el capítulo 13, en el del triunfo, que habla sobre Casio, sobre uno de los senadores de Roma en este caso, si existía este tipo de, no digo esto específicamente, pero sino este tipo de maquinaciones eh, que, que hacía, que generaba el Senado, que hacía el Senado como para socavar el poder de César. Sí, existieron. No me acuerdo si hubo atentados así tan abiertos contra la vida de él. La verdad que no, eso no lo sé. Pero claramente el Senado hizo todo lo que pudo. Eso está bueno verlo también como en el largo plazo. Cualquier libro de historia te dice, bueno, casi desde que nace César y un poco antes, ya había tensiones políticas por desigualdades de derechos. La expansión del Imperio Romano trae consigo tensiones dentro de la península itálica, lo que se llamaban los itálicos, se le decía que eran los que no son romanos, pero están adentro del imperio. Entonces hay como tensiones que se tratan de resolver de muchas maneras y se recuerda siempre a un tipo que se llamaba los hermanos Graco, Tiberio Graco y Cayo Graco, que son tipos que quieren hacer una reforma agraria para dar más tierras a la población y que eso descomprima tensiones políticas y sociales. Esos tipos van a ser asesinados y desde entonces hay dos posiciones, lo que se llamaban los populitas, que eran los que decían que las reformas sociales eran necesarias para evitar problemas políticos, y los otros que eran los aristocráticos, por decirlo así, los conservadores, desde lo cual el Senado sería el centro del núcleo más duro, pero había senadores que eran populistas se llamaban, o diríamos hoy más más proclives al cambio, y otros que dicen que no, que hay que hacer una aristocracia. En el medio de todo eso hay guerra civil, una guerra civil antes cuando César es muy chico, que se termine, qué sé yo, y queda como latente el conflicto de que para resolver el problema del Senado y esa lucha entre esas dos facciones, hace falta una nueva institución que sea una monarquía, donde el poder sea indiscutido y por eso es el emperador. Ese sería el trasfondo. Entonces el Senado romano es un Senado súper celoso de sus privilegios, que no quiere ceder ninguno, y que con la novedad de César lo quiere como fagocitar, por decir así, se lo quiere controlar, pero César justamente sería lo opuesto, y por eso hace alianzas con Pompeyo y con Craso también, que lo menciona. Craso es verdad que fueron un triunvirato, eso es real. Son cónsules, el cargo de cónsul te lo daba el Senado, te lo autorizaba el Senado. Los tres van a ser cónsules en algún momento. Entonces, toda esa tensión, el Senado la va a resolver por vías más legales o por vías más convencionales y por vías más ilegales. De verdad que no me consta que haya habido atentados así ni cosas continuas, pero bueno, lo terminan masacrando ahí adentro del Senado, con lo cual llegaron hasta ese punto de querer evitar la concentración de poder que suponía la estructura política de ese momento, y bueno, no lo pudieron evitar porque si hay alguien que pierde es el Senado, porque los emperadores romanos van a ser un contrapeso con el Senado, pero no se van a ir hasta la caída del imperio en el siglo V, o sea, se instala una nueva institución, por decirlo así. La República Claro, tenía nueva forma de gobierno. Claro, la República tenía 500 años ya para entonces. Del siglo V a.C. ya había República Romana, que nos cuesta a veces ver esa dimensión, pero yo siempre digo, es como si fuera casi 3 veces nuestra historia argentina, con una institución que entra en crisis y que durante otros 5 siglos va a gobernar todo ese imperio gigantesco, ¿no? Es alucinante, si lo ves de ese lado es increíble todo lo que Y la significa. verdad que sí. Pero lo que no quedan dudas es estas intrigas, todos en busca de beneficios personales, comerciales y demás, eso absolutamente. Está claro cómo se manejaba. Desde las albores de la humanidad, desde la edad antigua que claro, así que tal cual. no hay nada. Somos seres humanos. Exactamente. Tan humano como eso, totalmente, sí. Tal cual. ¿Algunas palabras finales para cerrar? ¿Alguna apreciación personal que viene de esta obra? ¿Recomendaciones?
lo que quieran La decir. edición, chicos, ¿qué les pareció? Chicos, chicas, ¿qué les pareció? Chicas. ¿Te A gustó? mí me gustó mucho. La verdad que está, la verdad, es bastante linda. Me Excelente. gustó que haya optado por el tema de la juvenil. Decían que el color, yo la verdad que no lo vi a color, la tendría que haber revisado, por ejemplo, la página columnera. Pero me parece que el Y, blanco y negro en el dibujo de Rizzo garpa un montón. Sí. y el color de Y el Columba es. letreado está perfecto. Ah, Claro. el color de Columba es un espanto. ¿Cómo? Y eso El, me dijeron, no lo pude revisar, pero el color de Columba es horrible. Es Es horrible. horrible. Por eso. Son 4 A colores. uno se le critica muchísimo el color y el letreado, ese letreado a máquina. Yo particularmente, como no sé, lector de Columba, que me gusta mucho, el letreado te lo discuto. No, a mí no me ¿Sí? parece horrible. A mí, particularmente, el color sí, el color es indefendible. El color no hay vuelta. Pero, y aparte, algo que me ha llamado mucho la atención. ¿Vos lees lees Columba? Yo te juro, creo que no he encontrado nunca una falta de ortografía. O sea, el letrado será máquina, lo que sea, a muchos no les gusta, pero realmente ya me costó encontrar, o sea, tan bien escrito, era tan controlado, no sé cómo sería, pero cero, viste, que quizás hoy en las ediciones actuales a veces encontrás alguna que otra cosita. Sí, sí, Pero, vaya que sí, vaya que sí. vaya, sí. Y no, igual creo que la edición esta es bárbara, la sobrecubierta es excelente. La sí, tapa hermosa. está excelente también. La Esa tapa tapa está bárbara. Hermosa. hermosa, La hermosa. verdad que se mandaron un excelente trabajo al hacer del puro cómic. La verdad que no tengo Después, no tengo nada de quejarme. no, hermoso, hermoso. El prólogo de Ariel Avilés es bárbaro, tiene un montón de información. Sí. El epílogo, que no me acuerdo quién, Marcos Devoto Brunori, también está muy bueno haciendo el contexto histórico. O sea, creo que el prólogo más bien hace el contexto de los autores y la editorial, y el epílogo histórico. Que me parece un acierto, porque podría haber sido al revés, y me parece que un prólogo muy cargado de datos te puede como medio ya aburrir de entrada, y queda como para el final, ¿no? Si tenés ganas de saber más, te deja toda esta data, Claro, hablando de las puertas abiertas, ¿no? Sí. Exacto, sí. Me parece que está Sí, está muy bien. El tema yo de las dos, de tanto del prólogo como, digamos, lo que sería el epílogo, se puede llamarlo así. La verdad que siempre, toda información que yo no sabía, muy útil, sobre todo cuando uno tiene curiosidad, más cuando lee este tipo de rescates en la parte editorial. Entonces, la verdad que el prólogo ayudó un montón. Me fue de una gran ayuda para tener en contexto, analizar la obra. Así que nada, eso. Y después otra cosa, bueno, quizás, algo quizás medio polémico, ¿no? Pero yo lo que sí vi, no me pareció por ahí en la difusión, en la presentación del rescate de la obra, quizás como que se hacía más hincapié en la figura de Eduardo Rizzo que en Ferrari. Como que no, quizás. A ver, al contrario que en este capítulo, porque me parece que hoy hablamos un montón de Ferrari y no hicimos tanto foco en lo que es el dibujo de Rizzo, que es excelente. Sí. Rizzo yo también lo tomé de esa manera porque yo sé que también hay muchos podcasts hablando justamente del dibujo de Rizzo, del trabajo de Rizzo, y me parece fantástico. Son muy, por ejemplo, La Batea tiene uno muy completo sobre Eduardo Rizzo que no hicieron, no sé si el año pasado, si mal no recuerdo. Entonces como que me parecía redundante hablar de algo que ya se había hablado y que está muy bien trabajado. Entonces me parecía que había que hacer más hincapié en Ricardo Ferrari, que no se menciona, no es que nunca se mencionaba, pero se menciona menos, digamos. Claro, por eso creo que está buenísimo con el enfoque que le dimos nosotros a mí particularmente me encanta haber hablado tanto de Ferrari y por eso que surja o que se hable de un autor tan prolífico. No sé, yo creo que está en
un top 5 seguro de guionistas de historieta argentina, para mí. Y no sé si no lo tiro un poquito más. Y si no entiendo mal, ¿está vivo o no? Sí, totalmente. Vivo en actividad, tanto en su área profesional, él da clases, si no digo mal, en La Plata, da clases, y está escribiendo para Italia. Claro. O sea, realmente es un grosso que está en actividad y, qué sé yo, de alguna forma capaz que no tiene tanta visibilidad y bueno, así que nada, valga eso. Lo tomo, es verdad, como divulgadores o difusores, ¿no? Como llamémonos, tomar nota de esas cosas, me parece como, yo lo tomo para mi lado, ¿no? Sí. Que yo soy muy lector de novedades o de los últimos 15, 20 años de la historieta, pero bueno, hay que mirar un poco más atrás y poner en valor un montón, que por suerte las editoriales ya lo están haciendo y eso ayuda un montón, porque esto convoca a hablar de alguien por la reedición o lo que fuera. Así que sin duda hay que tomar un poco la posta de ese lado y nada, desde una entrevista hasta esto, divulgarlo, su laburo. A mí realmente yo que presto mucha atención generalmente en el guión, que es lo que dije al principio, la verdad yo no lo conocía y me sorprendió gratamente y voy a seguir leyendo cosas de Riccardo Ferrari y espero que mucha gente de la que no leyó nunca que lo descubra y porque a veces, qué sé yo, en la historieta nacional en general, viste por ahí nosotros tenemos excelentes dibujantes, muy buenos dibujantes, pero como que hay no está como bien nivelado el tema de si uy, yo soy un guionista argentino. O sea, es más difícil encontrarlo. O sea, hay guionistas muy buenos, pero por ahí es más difícil y también Ferrari también es otro estilo, es distinto a lo que venimos leyendo, no sé, para mí yo al leer esto gané por todos lados. O sea, leí algo nuevo, leía un muy buen guionista, algo novedoso para mí, digamos, por lo menos, y me abrió la puerta a cosas de Columbia que yo, no sé, o sea, me tendría que sentar a leer, pero no hubiese pensado en leer. Ahora con todas las novedades, todas las cosas que salen anualmente, a veces uno le queda poco tiempo también para leer, y bueno, y esto le da una chance, o le da una posibilidad. Y ojo que tampoco es todo Columba, porque, a ver, como decíamos al principio, ahora salió Loco Rabia, sacó esto, Sai-chan, lo que escribió, lo que saca Loco Rabia con Sai-chan, Sí. La Flor que salió en Columba, La Sabana también, pero después, creo que G-Comics saca una de Ferrari con Lalia. Sí, creo que es la cabeza del profesor Dowell, algo así. Vale, ya la sacó hace un tiempito. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que sí. Después hizo mucho con Oscar Capristo, que también estaba muy bueno, que si no digo mal, quedó también por fuera de Columba. O sea, no es solo, o sea, que no nos quedemos con que es solamente este tipo de historias de Columba de los 80, 90, sino que hay más actual también. Sí. No, por supuesto, sí. Yo me refería a esta parte como y la parte histórica de esto, digamos, lo que nombrabas anteriormente, el de Cleopatra y esto que eran como más esa seguidilla de historias de Riccardo Ferrari. Pero bueno, nada, yo estoy encantada con este cómic, a mí la verdad me gustó muchísimo, lo disfruté un montón. Y espero que sigamos viendo cosas de esto y sigamos investigando y leyendo y hablando al respecto, porque la verdad es súper enriquecedor. Más allá de la lectura de una buena historia, es enriquecedor por donde lo mires. Sí, ya se huelen esas nominaciones a los premios del año que viene. Que va a estar difícil porque va a estar Buscavida, está la obra de Oswald también que está editando, que va a editar Deus y vaya Deus. Así que hay muy buenos rescates. Sí, este año se va a poner peleaguda esa categoría, seguro. Tenemos un nuevo competidor ahí. Sí, la verdad es que sí. Fuerte, potente. Bueno, chicos,
Les agradezco un montón que haya venido, Maxi, Ariel, la verdad es que estoy muy contenta, muchas gracias por prenderse. Me ayudaron una banda porque la verdad que yo sabía, no sabía demasiado el registro del autor, de la primera edición y todo eso, y la verdad que me, me ayudaron un poco también a aprender de todo esto. Y me quería hacerlo, digamos, un programa como si fuera un examen, más relajado que lo que habitualmente yo, de las propuestas que yo hago habitualmente son como más estructuradas. Quería un poco romper con el molde ese y bueno, creo que se logró. Así que nada, les agradezco muchísimo y bueno, nos vemos en nuestra oportunidad. Esto fue Sucucho con mi querido podcast. Espero que les haya gustado el programa y nos vemos en la próxima. Chao, gente. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau.